¿Lo tenemos? Primera de Corintios, capítulo 10, verso 11 y 12. Amén. Este mensaje lleva como título, hermanos, la ilusión del control. Amén. La ilusión del control. Amén. Le damos lectura en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Señor, te damos las gracias, maestro amado, y te pedimos que tú hables a nuestras vidas por esta tu palabra, mi Dios. Ayúdanos, Señor, a reflexionar en ella, mi Señor. Ayúdanos a entender, Señor, lo que tienes para nosotros, Señor, en tu palabra el día de hoy, mi Dios. Gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bien, mis hermanos. Hermanos, meditaba el día de hoy en esta palabra que me tocaba, pensaba, yo me toca predicar hoy día. Y he pensado harto en estos días en situaciones muy parecidas a las que expresaba nuestro hermano Javier. He pensado harto en estos días sobre eso. Y, hermanos, me puse a pensar que nosotros tenemos la tendencia a creer que controlamos las cosas. Tenemos la tendencia a creer que sin nosotros las cosas no funcionan. Que si yo no hago esto, nadie lo hace. ¿Cierto? Si yo no hago aquello, no sale bien. El que está en el trabajo, si yo no clavo ese clavo, no va a quedar bien clavado. Si yo no hago eso, no va a quedar bien. Porque tenemos esa creencia de que nosotros lo podemos controlar todo y que a nosotros nos va a salir bien. Los grandes gobernantes de la historia, hermano, como Alejandro Magno, él quiso conquistar el mundo conocido, hermano. Quiso avanzar conquistando y conquistó muchos reinos. Hizo una empresa tremenda en un corto tiempo, en 13 años, hermano, en muy poco tiempo, para conquistar una cantidad enorme de reinos, hermano, y de tierras. Pero murió abruptamente. ¿Pudo él controlar el seguir viviendo? No. Hermano, en el Señor hubo muchos hombres que tuvieron esa ilusión. Nabucodonosor dijo, ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué? ¿No es esta la gran Babilonia? Y yo creo que miró desde una terraza, hermano, de esa maravillosa ciudad de Babilonia, en términos arquitectónicos, ¿cierto? Miró desde una terraza y ¿qué vio? Una maravilla arquitectónica, una ciudad, hermano, con jardines colgantes, con todo tipo de plantas y un canal que pasaba por al medio de la ciudad, y pasaban ahí embarcaciones, hermano, de todas las naciones que venían y pasaban por ahí. Y él, claro, con su corazón enorgullecido, dijo, ¿no es esta la gran Babilonia? Hasta ahí íbamos bien. Pero cuando dijo que yo edifiqué, y el Señor puso su mano sobre él. Y el gran emperador vino a ser una bestia del campo. Sí. Con 7 años. O como aquel varón que juntó, hermano, muchos grandes, juntó muchos bienes, e hizo, hermano, muchos galpones, e hizo muchos lugares para guardar todo eso. Y después, cuando hubo construido todo y llenó todo, dijo, gózate alma, porque tienes todo. Y el Señor, ¿qué le dice? Necio, hoy viene por tu alma. ¿Se da cuenta que nosotros creemos controlar las cosas? Y en el ámbito espiritual, también hemos creído que podemos controlar las cosas. Yo he escuchado hermanos que me han dicho, no a un hermano, no a una hermana, a muchos, yo nunca me voy a salir del camino. Porque Cristo es todo para mí.
Y uno se alegra de escuchar esas cosas. Pero ¿es tan cierto? ¿O es un control ficticio que tengo yo sobre el caminar? ¿Es cierto que nunca me voy a salir del camino? ¿Es cierto que nunca voy a abandonar a Cristo? ¿O son palabras que nacen de la emoción de un día, de porque estoy bendecido hoy día, pero el día de mañana no sé qué voy a hacer? ¿Cierto? Por eso que Job dijo, he de recibir solo lo bueno de parte de Dios, ¿no he de recibir también lo malo? Y él recibió, hermano del Señor, una prueba tremenda y no abandonó jamás a Dios. Nunca abandonó a Dios. Y se mantuvo íntegro en la presencia del Señor. Pero lo que yo le pregunto a usted es, usted en su corazón, no me diga ni cine, no, usted está escuchando la palabra, ¿cierto? Usted en su corazón cree estar firme. Usted en su corazón ve al que ya se ha ido y dice, no, yo no me voy a ir. Sepa que muchos de los que están afuera dijeron, nunca voy a salirme del Señor. Entonces, ¿qué pasó? ¿Por qué muchos de los que están afuera amaban y se aferraban a Dios y hoy están afuera? ¿Qué pasó allí? Porque en determinado momento se dieron cuenta de que el control no lo tengo yo, el control lo tiene Dios. Por eso que el control es una ilusión. Porque yo creo que tengo todo el control, pero tomo mi auto y voy y alguien me choca, hermano, y quedo hospitalizado no sé cuánto tiempo y ahí se acabó mi control. Ahí ya yo no dependo de mí, dependo del médico, dependo de mi esposa, de mis hijos y de todos los que me puedan cuidar, porque no puedo depender, mi cuerpo no funciona. Se acabó el control. Se acabó el control de aquel que tenía una vida sana y le dio una trombosis y cualquier cosa y quedó postrado en una cama para que otro lo cuide. Se acabó el control. ¿Cuál es su control? Usted dice, no, yo tengo controlado esto y yo voy a hacer esto y esto y esto y esto y esto. Es una ilusión, hermano. Ah, entonces, pastor, no tengo que hacer planes. Haga planes, pero ponga a Dios en el centro de sus planes. Ponga a Dios en el centro de sus planes. Que Dios sea, hermano, el regente de sus planes. Que Dios sea el que dirija todo en su vida. Muchos jóvenes van a la universidad y ya de la universidad salen profesionales y ateos. ¿Qué pasó ahí? Pasó que ese control que se creyó tener por un momento de emoción no era tal. Y de eso yo quiero hablar a su vida hoy, no al que está afuera, a su vida hoy, al que está aquí, al que puede estar escuchando este mensaje y al que puede ver este mensaje. Usted que adora todos los días, usted que ora todos los días, usted que busca a Dios todos los días, que llora en la presencia de Dios, ¿cree estar firme? ¿Usted cree que nunca se va a salir del camino del Señor? ¿Usted cree que nunca le va a fallar a Dios? El Señor lo bendiga. Amén. Usted me puede decir, no, pastor, por si la Biblia dice que cree estar firme, mire que no caiga. Yo quiero que usted se analice y vea su corazón. Porque su corazón le da mensajes a usted. Y hay momentos en que usted se cree tan firme que ve que todos están fallando. ¿No le ha pasado? Usted está muy bien y ve que todo el resto falla, ve que todo el resto lo está haciendo mal. Y aquí el apóstol dice, así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. De aquí surge una pregunta. ¿En qué está firmado usted? ¿O en quién está firmado usted? Son dos preguntas. ¿En qué está firmado usted? ¿O en quién está firmado? Entonces, analicemos la primera. ¿En qué está firmado usted? ¿Está firmado en la roca que es Cristo Jesús? ¿O cree que está firmado en la roca que es Cristo Jesús? ¿Y cómo podemos determinar eso?
ay, que yo ahora me voy a ir muy confundido para la casa porque no sé. No, si no es tan difícil entenderlo. David dijo, llévame a la roca que es más alta que yo. ¿Cierto? Llévame a la roca que es más alta que yo. Cuando yo estoy afirmado en la roca que es Cristo Jesús, mis decisiones ante Dios no valen. Cuando yo estoy afirmado en la roca de Cristo Jesús, mis planes ante Dios no valen. Todo lo que yo quiero hacer no vale. Vale la voluntad de Dios sobre mi vida. Yo no le quiero imponer a Dios mis planes, sino que quiero que Dios imponga sus planes sobre mi vida. Amén. Cuando estoy fundado sobre la roca, cuando estoy fundado sobre mi corazón, sobre mis pensamientos, cuando estoy fundado en mí mismo, digo, yo voy a hacer esto, esto y esto. ¿Cuántos? Yo sé que aquí van a ver este mensaje muchos hermanos, o al menos un pedacito del mensaje. ¿Cuántos han luchado por ser pastores? ¿Cuántos han luchado por ser evangelistas? ¿Cuántos han luchado por ser misioneros? ¿Cuántos han luchado por tener un cargo dentro de la iglesia? Porque envidia al hermano en lugar del que está delante. ¿Verdad? ¿Cierto? Y en su corazón y en su fuerza han luchado por tener esos cargos. Y una vez que los tienen se dan cuenta que han cometido el peor error de sus vidas. Luego de un tiempo trabajando en esos cargos que Dios no les dio, se van al mundo. Porque era mucho el peso que Dios no quería poner sobre sus hombros. Y ellos, hermanos, lucharon por tenerlo. Porque lucharon en su voluntad. ¿A cuánto no se les dijo, no te cases? ¿No es así? ¿A cuánto no se les dijo, no te cases? Esa niña no te conviene, ese niño no te conviene, esto no está bien, no lo haga. La palabra de Dios dice que no lo haga. No es que yo me caso nomás, yo lo hago nomás. Y después de un tiempo, ¿qué pasó? Divorcio, separación, amargura, tristeza sobre la vida. ¿Era el plan de Dios? No, no era el plan de Dios. Pero es que el plan de Dios es muy lento, hermano. ¿Cierto? El plan de Dios, yo quiero que sea a mi gusto. El Señor se demora mucho y yo quiero hacer las cosas ahora. Y el Señor me dice, no, un momento, no estás listo. No estás listo. ¿Crees que eres perfecto? ¿Crees que estás haciéndolo muy bien? Pero no es cierto. Quiero que leamos en el libro de Mateo, capítulo 19. Verso 16. Entonces vino uno y le dijo, maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Él le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Le dijo, ¿cuáles? Y Jesús dijo, no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio. Honra a tu padre y a tu madre y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven le dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? ¡Wow, hermano! Si nosotros pudiéramos decirle eso a Dios. Señor, todo esto que tú me pides lo he guardado desde mi juventud. Y ojo que el Señor no le dijo, me estás mintiendo. ¿Cierto? No le dijo eso. Porque usted puede ser un excelente cumplidor de mandamientos. Puede ser un moralista y no tener a Dios en su vida. ¿Se entiende? Puede ser un moralista que todo lo hace bien para que los demás lo vean, pero no tiene a Dios en su vida. Y este joven, ¿qué pasó con él? Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. ¿Usted cree que está bien? ¿Usted cree que está haciendo las cosas bien? Y el Señor le dice, yo no quiero que hagas las cosas bien, yo quiero que seas perfecto. Ojo, yo quiero que seas perfecto. Pero ningún ser humano alcanzará por sí mismo la perfección. Ningún ser humano alcanzará por sí mismo la perfección. Entonces, ¿en qué se afirma usted? ¿Su corazón le dice a usted que usted lo está haciendo muy bien? ¿Su corazón le dice a usted que usted está perfectamente? ¿Su corazón le dice a usted que no le faltan horas de oración, solo minutos de oración? ¿Cierto? Su corazón le dice, no, si no hay que orar tanto, mira, con un ratito que orí,
Listo. Su corazón le dice a usted, no, si no hay que cantar tanto. No, no vayas a todos los servicios. ¿Para qué? Si Dios sabe que tú tienes cosas que hacer. ¿No le dice eso a su corazón? Claro que se lo dice, a mí también me lo dice. Porque mi corazón es un consejero de la carne. No es un consejero del espíritu. Por eso es que es engañoso más que todas las cosas. Pero yo creo que el pastor está equivocado, que todos están equivocados y que yo voy a hacer las cosas como yo las entiendo. Muchos de los que están afuera hacían las cosas como ellos las entendían. Cuídese, hermano. Que el que cree estar firme, mire que no caiga. Porque cree estar firme, pero no está firme. Por eso que la palabra dice el que cree estar firme. No dice la palabra allí, el que está firme, mire que no caiga. ¿Dice así? No, el que cree estar firme, mire que no caiga. Entonces usted, mi hermano, mi hermana, ora y busca a Dios y cree que está en la perfección y ve a los otros y dice, no, esto está mal. ¿Le ha pasado eso? Que usted se sube, hermano, sobre una plaza alta, sobre una torre alta, tal cual. Como lo hizo Nabucodonosor. Yo mire lo que he alcanzado. Yo oro más. Yo busco más a Dios. Mire cómo están los demás. Hermano, prefiero ser humillado del Señor y aguantar esa humillación que estar parado sobre mi propia convicción que no es de Dios. No sé si me están entendiendo. El que cree estar firme, mire que no caiga. Este joven creía que estaba súper bien y se puso triste porque el Señor le dijo, te falta algo muy importante. ¿Pero qué será? Amor. Te falta amor. Has hecho todo esto, pero no tienes amor. Porque si tuvieras amor, véndelo todo y dáselo a los pobres. Entonces pensó el joven. Y no lo hizo y se fue triste. Entonces a usted le pasa, no es que yo me esfuerzo más que todo en la iglesia, yo hago más que todo en la iglesia, así que yo estoy bien ante el Señor. Así está bien. Por lo tanto, ¿sobre qué está parado usted? El Señor le bendiga. Amén. ¿Por qué fallamos tanto en la presencia del Señor, amado hermano? No fallamos porque nos dejamos guiar por Cristo. Fallamos porque queremos guiarnos nosotros mismos. ¿No es así? Sí, amén. Cuando usted va con el niño pequeño, ustedes que ya hay varios de 2 o 3 años aquí, ¿cierto? Ya usted los lleva de la mano porque no quiere que vayan a cruzar la calle. Y de repente usted va un poco distraído y el niño salió disparado. Y lo primero que hace, cruzar la calle. Y a usted le da una especie de ataque al corazón, ¿cierto? Se paraliza entero y el niño va recontento a cruzar la calle. Y cuando usted va y lo toma, el niño se pone a llorar porque él cree que está haciéndolo muy bien. Él no ve el peligro. Usted como madre, como padre, ve el peligro. A nosotros nos pasa lo mismo. Muchos caminos le parecen perfectos al hombre, pero su fin es camino de muerte. Sí, amén. ¿Cierto? Porque el hombre se autoconvence y dice, estoy bien. Así sí. Estoy bien. Y no estoy bien. Entonces, ¿sobre qué estoy parado? Hay un corito que dice, dime tú dónde estás parado. ¿Cierto? El Señor les bendiga. Amén. ¿A usted le va mal económicamente? Y por lo general al que le va mal económicamente cree que algo está haciendo mal ante Dios. Entonces por eso me va mal. No siempre es así, hermano. Y al que le va bien económicamente no siempre lo está haciendo bien ante Dios. Sí, amén. Así que la economía no es un parámetro para decir estoy bien o estoy mal. Así, Señor. Hermano querido, no es así. No existe en la Biblia ningún pasaje que diga cuando te vaya bien económicamente es porque estás bien en mi presencia. No. La Biblia no habla de ese tipo de parámetros porque los parámetros de la Biblia son espirituales. Sí, amén. ¿Amén? Amén. Espirituales. Bueno, la segunda pregunta era, ¿sobre quién estoy parado o en quién me afirmo? Quiero que leamos un texto de la palabra que está en 2
de Reyes, capítulo 10, capítulo 12. Dice, en el 7º año de Jehú comenzó a reinar Joás y reinó 40 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Sibia de Beerseba. Y Joás hizo lo recto ante los ojos de Jehová todo el tiempo que lo dirigió el sacerdote Joiada. ¿Se fijó usted? ¿Lo leo de nuevo? Pongan atención. Y Joás hizo lo recto ante los ojos de Jehová. Qué bonito, ¿cierto? Todo el tiempo que lo dirigió el sacerdote Joiada. ¿Qué hizo después? Se apartó, hermano, de Dios y cometió crímenes tremendos. El sacerdote Joiada tenía un hijo que se llamaba Zacarías. Y fue, hermano, un sacerdote. Dios usó a ese sacerdote para profetizarle a Joás. Le dijo, mira que te has apartado y yo tengo mi mano sobre ti. ¿Qué hizo Joás? Lo mandó a asesinar. No se acordó de todo el bien que le hizo el padre de Zacarías, sino que lo mandó a asesinar. Y de ese Zacarías habla Jesús cuando dice, el último justo, Zacarías, que muere entre el altar y el templo. Hermano, le grave el pecado de Joás, pero mientras vivió el sacerdote era justo. Hizo lo justo, hizo lo recto, hizo lo bueno. Hermano, ¿en quién se afirma usted? ¿Cierto? Hay hermanos que se afirman en su papá, otros en su mamá, otros en su esposa, en su esposo, hermano, en el hermano que está más firme en el Señor, y se afirman en el pastor o se afirman en alguien dentro de la iglesia, pero no se afirman de Cristo. Y mientras está ese tutor allí, ellos sirven muy bien a Dios. Pero cuando se acaba ese tutor, ya no sirven a Dios. ¿Verdad? ¿En quién está afirmado usted? ¿Hay un sacerdote Joiada en su vida? Que cuando desaparezca usted va a decir, ya no sirvo más a Dios. Ojo, hermano, yo quiero que entienda la palabra como dice acá. Dice, y Joás hizo lo recto ante los ojos de Jehová. Todo el tiempo que vivió el sacerdote, ante los ojos de Jehová. Y Joás se creía perfecto, y Joás, hermano, no lo dice aquí el libro de Reyes, pero el libro de Crónicas dice que mandó a construir, a reconstruir el templo, hermano del Señor. E incluso reprendía a los sacerdotes porque lo reconstruían lentamente, porque él decía amar a Dios con toda su fuerza. Pero una vez muerto el sacerdote dejó de amar a Dios. ¿Qué pasaría si muere el pastor? ¿Usted seguiría amando a Dios? O si el pastor, en lugar de morir, comete un pecado gravísimo, ¿usted seguiría amando a Dios? ¿Dónde está firmado usted? El Señor le bendiga. Amén. ¿Se afirma usted en el pastor? ¿Se afirma en mí como pastor? Con suerte yo me sostengo yo. No se afirme ninguno en mí. Porque el que se afirma en el pastor, al caer el pastor, se produce un efecto dominante. Sí. ¿Cuántas iglesias no se han destruido a causa de que el pastor pecó y la iglesia se destruyó? Y yo siempre me pregunto, ¿pero por qué se destruyó la iglesia si los que estaban adentro estaban adorando a Dios? ¿O no? Parece que no. No, pero es que el pecado del pastor es gravísimo, sí. Pero el pastor va a dar cuenta de él ante Dios. No justifico a ningún pastor, pero el pastor se parará ante Dios. Y usted, cuando usted tenga que pararse ante el Señor, ¿qué le va a decir? Es que el Señor, el pastor que me pusiste. Y el Señor va a decir, no, yo tengo un trato contigo. Contigo en lo personal. Y nunca te afirmaste de mí, te afirmaste de tu pastor. Por eso que el que cree estar firme, mire que no caiga. Porque ¿dónde está firme? ¿Dónde se afirma? El Señor les bendiga. Entonces examine su corazón. ¿Dónde está firme? Ojalá, querido hermano, que ninguno de los que está aquí se vaya al mundo jamás. Que permanezcan en el Señor. Pero si alguno termina en el mundo era porque su fe, su convicción, su entrega no estaba dirigida hacia Dios. ¿Me están siguiendo? Pablo dice, Demas me ha desamparado amando el común. El Señor les bendiga. Amén. ¿Hay conflictos espirituales? Claro que los hay. ¿Hay problemas? ¿Entran dudas en la vida? Claro que entran dudas.
Y sabe, alguien dice, es que hay que vivir bien en el Señor. El Señor conoce que somos polvo. El Señor sabe cómo somos. El Señor sabe que un día andamos muy espirituales y el otro día andamos a la rastra. El Señor lo sabe. Pero si soy así y me aferro de Dios y le digo, Señor, nadie puede tomar mi vida como tú. Nadie me puede afirmar como tú. Nadie puede fortalecerme y dirigirme como tú. Acepta mi vida tal cual es. El Señor les bendiga. Amén. Y el Señor fortalecerá su vida. Amén. Nunca caerá de la roca. Porque usted se está humillando y está reconociendo que usted es falto en la presencia del Señor. Amén. Pero cuando llega la ilusión del control, de decir, no, yo estoy súper bien, ahí está el peligro. Amén. El mundo lo dice, en la confianza está el peligro. ¿Cierto? Hermano, cuando llega esa ilusión, quiero que leamos Romanos. Capítulo 8. Verso 12. Así que, hermanos, deudores somos no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. ¿Se da cuenta? Aquí la palabra del Señor me dice, así que, hermanos, deudores somos no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Amén. ¿Qué es vivir conforme a la carne? ¿Comiendo asado todos los fines de semana? Sería agradable vivir conforme a la carne así, ¿cierto? Cuando Pablo usa la palabra griega sarqué, hermano, rara vez se refiere a la carne de animal. Rara vez. Sino que se refiere más bien como una metáfora a la inmadurez del cristiano. Y el que vive en inmadurez, amado hermano, está con su vida peligrando. ¿Qué es ser inmaduro espiritualmente? Es no obedecer las cosas del Señor. ¿Qué es vivir en el Espíritu? ¿Cierto? Porque los hermanos pentecostales de antes decían que vivir en el Espíritu era ayuno y oración. No, eso no es vivir en el Espíritu, eso se llama consagración. ¿Ya? Vivir en el Espíritu es vivir consciente todo el día, a cada hora, de que Cristo compró mi vida y de que Él me lavó y que Él me rescató y que le sirvo. Vivir en conciencia de mi vida espiritual todo el día. Eso es vivir en el Espíritu. Y cuando yo estoy viviendo en el Espíritu, en conciencia de mi vida espiritual todo el día, se prenden alarmas todo el día. Esto no te conviene, esto no te conviene, esto está mal. Sí, ora, ten cuidado, clama al Señor. ¿Sí o no? Cuando usted vive en la carne, es decir, de una inmadurez espiritual, no le importan esas alarmas. No le importan esas alarmas. Hoy día, yo quiero ser muy claro, hermanos, con todos ustedes. Después, si quieren, me retan por allá afuera, después del servicio. Pero miren, hoy día nosotros tenemos idolatrías en el corazón, hermanos del Señor, que nos hemos ganado de la televisión, del cine, de la radio, que afectan nuestra vida espiritual y que están en conflicto, hermanos, con mi adoración a Cristo. Cuando nacen héroes en mi vida que no son Cristo, ojo, hermano, usted está viviendo una vida carnal. ¿Cierto? Yo bauticé hace poco aquí a un grupo grande de personas que son los hermanos Marvel. No pueden hablar del Señor sin hablar de los hermanos de los dibujos de los Marvel. Ojo, hermano. Ojo, ¿sabe por qué? Porque ese es puro diablo. Ay, pastor, que se puso espiritual. Ese es puro diablo, hermano. No mezcle las cosas del Señor con las cosas del diablo.
No las mezcle, amado hermano. ¿Sabes? Yo vi un día una imagen y me molesté mucho, hermano, me molesté mucho. Había un montón de superhéroes adorando a Jesús. Eso jamás va a pasar. Porque nacieron de mentes que no sirven a Dios. Ah, qué cuadrado el pastor. Así es, mi hermano, soy cuadrado. Pero ¿sabe? La palabra del Señor es la palabra del Señor. ¿Por qué andamos débiles? ¿Por qué andamos arrastrándonos? Porque aceptamos cosas del mundo, hermano, del Señor, y las aceptamos con brazos abiertos, y después nuestro espíritu está lánguido en la presencia del Señor, y no nos podemos levantar a adorar tranquilo, porque hemos llenado de basura nuestras vidas. Eso es vivir en la carne, es una inmadurez espiritual, amado hermano. Darle lugar a cosas que no me sirven. Lugar importante en mi corazón. Ay, que hermano, que yo soñé con este superhéroe, y este superhéroe me trajo un mensaje del Señor. ¿Cómo le va a traer un mensaje del Señor superhéroe, hermano? A un niño negro. Pero mire lo que dice aquí. Así que, hermano, 12, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Somos deudores. Dice, porque si vivís conforme a la carne moriréis, pero si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Hermano querido, ¿sabes? Hoy día hablábamos, hace poco rato hablaba en Polonia en el mensaje acerca de discernir. Que el pastor Isaac predicó un mensaje aquí sobre el discernimiento, ¿se acuerda? Y discernir viene, hermano, simplemente de un colador que ataca todas las cosas. Entonces, a los hermanos, usted sabe que en distintos lugares se habla la palabra de acuerdo al conocimiento que tienen los hermanos. Decía, ¿usted roba? No, ¿cierto? No roba, porque robar es pecado. Pero inflar un presupuesto no es pecado. ¿O no? Sí es pecado, ¿cierto? Pero que yo entiendo que robar es pecado, pero inflar un presupuesto es bendición de Dios. ¿Cierto? Entonces inflé un presupuesto y le puse más piezas y más cosas para que me queden a mí. Después le digo al cliente, no, si estas cosas me quedaron a mí. Pero él las pagó. ¿Y eso qué es? Entonces, ¿qué debo hacer? Ser honesto. ¿Se da cuenta? Si yo empiezo a colar fino, el Señor le dijo a los escribas y fariseos, ¡ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque coláis el mosquito! Es decir, se fijan de las cosas que están frente a sus ojos, pero dejáis pasar el camello, o el colador raro, dejáis pasar el camello, ¿cierto? Que son las cosas graves y las dejan pasar, ¿cierto? Estamos preocupados de la vestimenta, estamos preocupados de los zapatos, estamos preocupados de todo eso, es el mosquito. Estamos preocupados del peinado del hermano, es el mosquito. Claro que la generación millennial no conoció la peineta, así que no nos podemos decir nada. Amén. ¿Cierto? Pero estamos preocupados del mosquito. Pero por allá hay adulterio, hay fornicaciones, hay robo y de todo. Y lo dejamos pasar. En la iglesia que acaba de pasar una gran tragedia hace poco, que todos ustedes saben, todos sabían. Crónicas de una muerte anunciada. ¿Cierto? Todos sabían esto. Ese libro se llama así porque todos sabían que finalmente Santiago Nazar, el personaje del libro, iba a terminar asesinado. ¿O no? Y todos sabían aquí que esto iba a explotar en algún momento. ¿Y por qué usted no habló, hermano? Es que yo tenía miedo. Y el que habla, lo echan. Y pastor, ¿usted por qué habla de esto? Porque eso que pasó en esa iglesia pasa en muchas iglesias. Amado hermano. Porque sabe que yo me compadezco a mí mismo con mi pecado y me digo, no, si este pecado el Señor lo conoce. El Señor sabe mi pecado, el Señor sabe que yo soy débil, el Señor sabe esto. ¿Cierto? Y no es así. En cuanto a la presencia de Dios, sí lo saben, pero no la aceptan. ¿Amén? Amén. ¿Sabe? Conversamos con alguien y decimos, pero qué grave lo que pasó aquí. Y como el pastor Isaac es testigo, y esto también yo sé que está saliendo para afuera, hay pastores que no les interesa el problema de la plata. ¿Y sabe por qué no les interesa? Porque ellos también están usando más las platas. ¿Me entienden? Entonces, amado hermano, ¿qué está pasando con la iglesia?
¿Sabe lo que está pasando, querido hermano? Que la iglesia está viviendo en la carne. Porque la iglesia no es capaz de denunciar a sí mismo los pecados en los que vive. Los hermanos no son capaces de luchar contra las cosas que destruyen su vida espiritual. Y tenemos como consecuencia una iglesia debilucha, una iglesia que le cuesta avanzar. Amén. El Señor le bendiga. Amén. Ustedes me conocen, los hermanos, todos me conocen. Entonces, yo que el mensaje de hoy es la ilusión del control. Y esa ilusión le dice a usted que usted está bien. No, si yo estoy bien. Yo parece que nunca he estado mejor en el Señor. No es así. Cuando llegue esa ilusión a su vida, preocúpese. Preocúpese, arrodíllese y diga, Señor, algo raro me pasa, me siento muy bien. O sea, siento que soy el mejor de la iglesia. Un momento. Eso es inmadurez. Y eso es vivir en la carne. Quiero que avancemos. Dice el 8:22 de Romanos, porque sabemos que toda la creación gime a una y aún está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu. Nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza. Porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo guardamos. De igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Me gusta esto. Lo dice el apóstol Pablo. Y el apóstol Pablo dice, ¿cómo voy a pedir? ¿Cómo voy a saber lo que me conviene? Si no lo sabía el apóstol Pablo, ¿qué quedaba a nosotros? Por eso que el Espíritu de Dios pide por nosotros. Por eso que el Espíritu de Dios pide lo que a mí me conviene. ¿Cierto? Por eso que cuando el Espíritu de Dios redarguye mi vida, ¿cierto? Me encuentra pecador. ¿Cierto? Jesucristo dijo, si alguien, a mí nadie me puede redarguir, dijo el Señor, es decir, nadie me puede culpar de pecado. Pero si el Espíritu Santo viene y me redarguye, valga la redundancia, de pecado, me acusa de todas mis faltas. ¿Cierto? Y cuando voy a la presencia del Señor, ¿le ha pasado a usted? Y llora en la presencia del Señor. Y se siente arrepentido y empieza a hacer una oración que ni usted conoce. Es porque el Espíritu Santo está orando por usted, porque usted ni yo no sabemos orar bien en la presencia del Señor, y necesito comunicarme con Dios, y necesito que exista esa intimidad con Dios, y el Espíritu Santo se encarga de que exista. Soy deudor, no a la carne, usted es deudor, no a la carne. ¿Por qué le damos tanta facilidad a nuestra inmadurez espiritual? ¿Por qué creemos que lo hacemos tan bien? Cuando alguien comenta algo en Facebook, una hilera de comentarios, y la mayoría de los comentarios es no, yo sé lo que es. ¿Me entiendes? Tú estás equivocado, la cosa es así. No, tú también estás equivocado, la cosa es así. La iglesia está llena de egos, hermano. Amado hermano, el Señor nos ama. No quiere que nos afirmemos en nosotros. No quiere que nos afirmemos en el pastor, porque son de falla, pero que nos afirmemos en Cristo. ¿Cierto? Yo me he preguntado, y con justa razón, si yo el día de mañana muero, yo no soy importante para nada, hermano, pero puedo morir. ¿Qué va a pasar con la iglesia? Ustedes, hermanos, que están en las otras iglesias, ¿cierto? Y si su pastor muere, de la noche a la mañana, ¿qué van a hacer? ¿Se acaba la iglesia? O peor aún, si su pastor cae en pecado, ¿se acaba la iglesia? ¿A quién estamos sirviendo? ¿A quién estamos sirviendo? Sí, Dios puso a alguien por delante. Sí, es cierto. Dios puso a alguien por delante.
que esa persona tiene que ser íntegra, tiene que ser irreprensible. La palabra irreprensible, hermano, es de una raíz griega que significa no dudoso de pecado. Es decir, que nadie dude de esa persona. ¿Cierto? Oiga, el Señor les bendiga. Si yo el día de mañana muero, la iglesia tiene que ponerse a orar y ayunar para que Dios levante de entre ustedes al que va a ser el pastor. Así de simple. Porque Dios nunca jamás va a morir. Y usted no me sirve a mí, le sirve a Dios. Ah, es que vamos a poner al hermano Josué al hijo. No. El pastorado no es por herencia. La Biblia dice, para escoger un pastor, en ayuno y oración se escogerá a quien el Espíritu Santo designe. A quien el Espíritu Santo designe. Así se hace. Y la iglesia sigue funcionando porque la iglesia la mantiene Cristo. Y les vuelvo a preguntar, ¿dónde está parado usted? Ah, y si el pastor cae en pecado. Si el pastor cae en pecado, hermano, la iglesia tiene que ponerse en ayuno y oración y pedir al Señor que ponga a alguien al frente a dirigir la iglesia hasta solucionar el problema. ¿Sabe que cuando un pastor cae en pecado, escúchenme bien esto, no solo un pastor, cualquier hermano pierde la visión espiritual. Pierde la visión espiritual, ya no ve espiritualmente. David cayó en pecado, ¿veía espiritualmente? Hasta que fue reprendido por Natán, y esto fue como 9 meses después que él cae en pecado, y es reprendido, y ahí recién David se da cuenta de su grave pecado. ¿No es así? El Señor les bendiga. Cuando alguien cae en pecado, pierde la visión espiritual. No puede dirigir un pueblo espiritualmente. Tiene que dar un paso a un lado. Pero pierde tanto la visión espiritual que ni siquiera eso puede ver, así que no quiere moverse del lugar donde está. Porque tiene miedo que lo saquen de ahí. Porque perdió su visión espiritual, porque perdió el temor a Dios, porque perdió todas estas cosas. Y se quieren apernar, hermano, porque han perdido su visión espiritual. Los hermanos en el coro, los hermanos predicadores, cayeron en pecado y quieren seguir predicando. Quieren seguir haciendo las mismas cosas, hermano. Usted no puede seguir haciendo esto. No es que yo quiero seguir haciéndolo. Porque perdieron su visión espiritual. Entonces, de nuevo la pregunta. ¿Dónde está parado usted? El Señor le bendiga. Amén. ¿Puede prosperar una iglesia que está dirigida por personas que han caído en pecado grave y no quieren, hermano, poner a alguien que sí tenga a Dios? Yo desde el principio supe que este mensaje era para hilar bien fino. Y no lo hago para juzgar a nadie en particular, porque esto lo vengo viendo hace más de 30 años, desde que el Señor me llamó al camino, vengo viendo las mismas cosas de la iglesia. Las mismas cosas. Amado hermano. ¿Y saben por qué? Por falta de temor de la iglesia, por falta de creerle a la palabra, por vivir en la carne, hermano, por ser atraídos por el mundo más que por las cosas de Dios. Pues esto es lo que está pasando en la iglesia, hermano. Cada vez es más atraída al mundo, cada vez quiere más mundo, cada vez la iglesia quiere salir más en las noticias, quiere salir en los programas de farándula, quiere salir en todo. No es, eso es lo que yo le decía a un pastor en el sur, ¿se acuerda, pastor Isaac? Quisieron que el mundo entrara a la iglesia, y cuando el mundo entró a la iglesia, ahora el mundo le está dando duro. Pero ellos le abrieron la puerta al mundo. Que nos libre el Señor. Cuando yo digo esto, no lo digo con soberbia, lo digo con mucho temor en la presencia del Señor. Porque nadie está libre de caer, nadie está libre de cometer errores, nadie está libre de cometer esos pecados gravísimos. Pero el Señor me dice que soy deudor a Él, no a la carne. ¿Eso qué quiere decir? Que me tengo que humillar a la presencia de Dios para no caer. Porque no creo que estoy firme, no creo que no pueda caer, todo lo contrario, creo que estoy débil y que en cualquier momento el enemigo puede engañar mi vida. Y eso me hace ir a la rodilla y decir, Señor, ayúdame y afírmame. Amén. Ayúdame y afírmame porque no quiero ser escándalo para mis hermanos, no quiero ser mal ejemplo para mis hermanos. Porque me da miedo caer. ¿No le da miedo caer? A mí sí me da miedo caer. Me da miedo
fallarle a Dios, me da miedo fallarle a la esposa, me da miedo fallarle a mis hijos, me da miedo fallarle a la iglesia. Me da miedo y sabe el Señor que es cierto que me da miedo. Pero ese miedo, si no está fundado en el Señor, tampoco me sirve. Y tengo que ir ahí y decir, Señor, ayúdame. Ayúdame. Yo quiero estar aferrado en ti, Señor. Quiero estar ahí arrodillado en ti, Señor. No quiero depender de mis hermanos, no quiero depender de mis pastores, no quiero depender de otros, quiero depender de ti, Señor. Quiero buscarte a ti, Señor. No quiero que el mundo me llene mi cabeza de basura, tanta basura que puedo tener que no puedo llegar a adorarte a la casa del Señor porque la basura me anda flotando en la mente de todo lo que he visto, de todo lo que he escuchado. ¿No le ha pasado a usted? El Señor me bendiga. Entonces, para estar firme hay que estar en la rodilla. Para estar firme hay que estar en la oración, en la lectura de la Biblia y en el cumplimiento. Amén. No ha firmado en nada más, mi Señor. Deseche esa ilusión del control de su vida, que usted está súper bien y que usted controla su vida, que ha habido hermanos me han dicho. Yo nunca me voy a salir de ese mismo. Yo sé que nunca me voy a apartar de Dios, que no va a haber ningún problema que me aparte de Dios. No lo sé. Porque he tenido problemas, pero tal vez no he tenido el problema que me pueda apartar de Dios. Y eso me da miedo. Y tomo esa palabra, el que cree estar firme, mire que no caiga. Tome esa palabra usted. Nunca mire menos a otro hermano. Nunca mire para abajo a otro hermano. Nunca mire con desprecio a otro. No desprecie a otro ser humano. No desprecie a otro hermano del Señor. No desprecie ni vea, hermano, peyorativamente al que está caído. No diga, este ya se fue a la iglesia y yo sigo. Si usted no sigue porque usted sigue porque Dios tiene misericordia de usted. Por eso sigue. No porque usted es el más grande, el más pachudo, no sé cómo decirlo. No es por eso. Usted sigue porque Dios tiene misericordia de su vida. Por eso sigue. No sigue porque usted es el mejor. Sáquese esa idea de la mente. Porque el mejor cree, yo puedo con este pecado. ¿Le ha pasado eso? Con esta idea voy a terminar. Yo puedo con este pecado. ¿Cierto? Entonces, pero yo puedo con este otro pecado. Y acepto que venga alguien y me ate con un hilo de coser que yo sé que puedo romper. Pero yo puedo con 2 vueltas del hilo de coser, yo puedo con 2 pecados, yo sé que puedo ver este tipo de cosas en la televisión, yo sé que puedo escuchar este tipo de cosas, yo puedo con estos pecados, yo puedo leer alguna literatura que es dañina para mí, no, si yo puedo hacerlo, yo puedo hacer este tipo de cosas, yo puedo ir a reunirme con personas que son del mundo y yo sé que me mantengo firme, yo puedo con estos pecados. Esa es la ilusión del control. Yo puedo con estos pecados. Y no se da cuenta cuando ya tiene tantas vueltas el hilo de coser en su vida que ya no se puede soltar de eso. Y se entenebrece la conciencia del que está en el pecado. Y no encuentra que está en pecado. Se entenebrece la conciencia del que está en pecado y haya que los demás están en pecado y que él o ella están bien. El Señor le bendiga. Esta es la palabra del Señor. Libérese del control ficticio de su vida y deje que Cristo lo controle. ¿Amén? Amén. Amén. Deje que Cristo lo controle. Bien, vamos a ponerlo en pie, vamos a orar. Voy a pedir a nuestra hermana Rosita que nos lleve. Amén.